Me parece que en el tema de corporaciones hay que distinguir, dentro de lo que decía Vanessa, muchas cosas muy interesantes y muy claras, explicó Vanessa, que me ahorran, vamos a partir de algunos conceptos que tiró, a los cuales adhiero. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con la corporación económica, que me parece que es la que determina un montón de situaciones políticas y que condicionan, por ejemplo, a la corporación judicial, o que crea, digamos, situaciones de relación de poder. La corporación económica tiene desde hace bastante, pero con una aceleración, digamos, que está en un proceso de franca expansión y aceleración, una escala planetaria. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, la velocidad con la que se han concentrado, no en Argentina, sino en el mundo, las cadenas y se han comprado y se han convertido en empresas que están más allá de las naciones, que no pasa únicamente con las empresas de comunicación, pasa también con las empresas de producción de bienes y de servicios, donde muchas empresas tienen escalas más grandes que algunos países, tienen resultados económicos en el año más grandes que los PBI de muchos países del mundo, y donde de alguna manera tienen intereses transnacionales. Ahora bien, ese proceso de transnacionalización de la economía, de concentración y transnacionalización de la economía, que tiene una cara en el mundo, en el primer mundo, y una cara en los países del tercer mundo como somos nosotros, en los países con economías dependientes, tiene desde la revolución tecnológica, desde la revolución digital, una cara cada vez más acelerada. Es decir, si uno mira el mapa del planeta con los cables que conectan Internet en el mundo, se da cuenta cuán dependientes somos, se da cuenta dónde. Uno dice la nube de Internet, ¿dónde está la nube de Internet? Bueno, busquen los cables submarinos que conectan Internet en todo el planeta y se van a dar cuenta dónde está Internet. La escala que ha desarrollado y la fase en la que está el capitalismo en esta etapa, en estos tiempos, también pone en crisis las situaciones de los esquemas de poder y de los esquemas económicos dentro del propio sistema capitalista. Es decir, hay una situación de tensión entre lo que es el capitalismo de desarrollo de materias, de capitalismo real, que le dicen, y el capitalismo financiero. Es decir, hay una presencia cada vez más acelerada de que la batalla entre esos capitalismos, que a veces termina en guerra, por eso hay que estar atentos, es cada vez más a favor del capitalismo financiero, que sería el capitalismo que genera resultados sin producir bienes, como que la plata se reproduce sola. Eso es en detrimento de un capitalismo que pone en práctica la producción de bienes y servicios. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es importante entender que esas son las reglas de juego en las cuales hoy fuertemente en el mundo se están discutiendo los procesos políticos. Hay que entender que en esa situación, y acá voy a poner en tensión algunas de las cosas que por ahí estamos planteándonos, el tema de la corporación mediática. La corporación mediática tiene escala planetaria, tiene un poder enorme y gigantesco, pero yo no creo que solamente la corporación mediática, o digamos, tenga un factor decisivo en la creación de opinión de la gente. Y voy a poner algunos ejemplos.
y voy a poner algunos ejemplos. Perón ganó siempre con la corporación mediática en contra. No era la corporación mediática que está ahora, es verdad, pero los procesos populares en general tuvieron a los medios en contra. Y voy a poner otro ejemplo que nos puede parecer extraño, pero que es ilustrativo y que es más de estos tiempos. Trump gana con la corporación mediática en contra. Y es bien actual ese. Entonces, hay como una discusión en qué capacidad tienen de trabajar los medios de comunicación la opinión de la gente. Y hay seguramente opinión, la formación de opinión, la formación de escenarios, la generación de agendas, ponen en agenda permanentemente, pero no hay que dar por pagado, digo porque si no estaríamos sin posibilidades si esto fuera así. Además, no hay que dar por pagado porque es lo que creen. Por ponerlo en un extremo, Mañeto dice lo siguiente, Mañeto dice, la realidad es la que aparece en la tapa de Clarín y en el Zócalo de TN. Todo lo que no aparece ahí no existe. Y eso es lo que nos dice permanentemente y le dice a los políticos permanentemente y le dice también a los dirigentes populares permanentemente. Vos existís si estás en los medios. Y como los dueños de los medios somos nosotros, si vos no estás con nosotros, no acordás con nosotros, no te entendés con nosotros, no existís. Eso es una mentira. Es falso. Es falso. Tienen poder de fuego, tienen un poder enorme para bombardear de distintas maneras y de distintas formas las diferentes capas de nuestra sociedad. Hay capas que son más permeables, hay capas que son más impermeables, pero el problema es político, compañeros. El problema es la formulación de la política. No digo que desconozcamos el tema del poder. Y sí es cierto que el movimiento obrero, si uno lo toma en términos de corporación, es la corporación que está a favor de los intereses populares. Es la corporación además que tiene más fuerza, porque es la corporación, la organización que tomado como acción corporativa, la acción de varios, digamos, que puede unirse en un fin, es la acción mucho más poderosa que la acción que puede resultar si nos ponemos de acuerdo, si nos ordenamos, si tenemos un programa, si discutimos y lideramos al sector que representamos, tiene mucho más poder que los zócalos de Clarín, que los zócalos de TN, que las tapas de Clarín y de toda la corporación. La corporación tiene que hacer, las corporaciones mediáticas, construir un relato, ellos sí que construyen un relato donde van agarrando la realidad y la van torciendo en contra de los intereses populares. Y permanentemente tienen que construir realidades que no existen. Pero cuando uno le dicen, bueno, afuera no está lloviendo en este momento, afuera no está lloviendo, y sale y está lloviendo, también en ese esfuerzo que hacen por correr la realidad permanentemente, empiezan a perder crédito. Si el movimiento obrero está pasivo, si el movimiento obrero está callado, si las organizaciones populares no aparecen en la calle, es verdad que esos medios pueden ir pintando la realidad y pintando el cuadro de la realidad a gusto y piacere. Pero si el movimiento obrero y si las organizaciones populares que están en la calle, como estuvimos el otro día para contrarrestar lo que la corporación judicial, que es subordinada al poder económico, y ahora vamos a ver por qué, marcó que era la apertura de la cárcel para los genocidas, no hay poder mediático que pueda destruir eso. No hay poder mediático. Algún diario lleno de odio y lleno de resentimiento por la derrota, porque tuvieron una derrota la semana pasada, hay que remarcar las derrotas que tiene el enemigo, porque si no parece
que solamente tuvieran victoria. La semana pasada tuvieron un intento de empezar a cambiar el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina y fueron derrotados. ¿De qué manera? Y con los organismos de derechos humanos, con las madres, con las abuelas, pero con todo el pueblo defendiendo una política y con conciencia, defendiendo una política que no estamos dispuestos a dejar que se corra o que se corte, que es la política de juicio y castigo a los genocidas del pueblo argentino. Entonces, el pueblo tiene las posibilidades, con su grado de movilización, con su grado de organización, de derrotar a las corporaciones del poder económico. Las corporaciones del poder económico son las que le dictan a las corporaciones judiciales, por ejemplo, pero yo diría que no es la única. En ese caso entra todo el Estado en disputa, entre la corporación del pueblo y las corporaciones económicas, porque el sector político también está en disputa. Es verdad que, como decía Vanessa, como lo judicial no es elegible, la soberanía del pueblo llega mucho menos, es mucho más oscuro ese poder. Pero también el poder político está en disputa, Entonces, nosotros tenemos que ver que es ese poder económico que tiene escala mundial, que llega a los países con un poder transnacional, que no reconoce soberanía ni regulaciones de los países, que no reconoce soberanía ni regulaciones de los países, que se asienta en la libertad de comercio, y la libertad de comercio, que es lo que viene a garantizar la corporación judicial junto con la propiedad privada, es garantizar el statu quo de los ganadores, de los que tienen poder económico y que cada vez se concentran más. Ahora, ¿de qué manera desde el campo popular se puede revertir? Bueno, nosotros venimos de 12 años donde hemos dado una gran batalla, en contra de 20 años de retroceso de la Argentina, de endeudamiento, de empobrecimiento, de haber sujetado la moneda nacional al dólar, de haber tenido 25 puntos de desocupación, de ahí venimos, y con un proceso que fue exitoso, que se plantó en las tres banderas del peronismo, en la independencia económica, con el proceso de desendeudamiento. Néstor hizo con mucha sabiduría, lo primero que planteó era no podía resolver ninguno de los demás problemas si no se plantaba en tener independencia para poder tener soberanía, en tomar medidas. ¿Cuáles fueron esas medidas que se empezó a plantear? Y poner plata en el bolsillo de los trabajadores. ¿De qué manera? De la primera manera la primera medida que tomó fue convertir la plata que había por un decreto, que eran 200 pesos, en el convenio colectivo de los trabajadores, es decir, en el salario básico de los trabajadores convencionados. No lo hizo de cualquier manera, que vayan al básico, no, al salario básico de los trabajadores convencionados. ¿Saben qué promovió ahí? Las paritarias. Con esa medida hubo 12 años de paritaria. No había paritarias en la Argentina, las paritarias estaban muertas. Los trabajadores no podíamos discutir sino a nivel de empresa. Nos habían arrebatado la negociación colectiva. Entonces, me parece que en el tema de las corporaciones, sí, claro que están estas corporaciones, estos poderes concentrados a nivel mundial, que están en una fase de despliegue, que ponen en crisis al mundo, porque el mundo está en crisis. No es que esto que pasa en la Argentina no pasa nada. El mundo está en crisis. Europa está con un enorme problema por resolver. ¿Qué hace con los países? Tiene 2 o 3 realidades muy diferentes. Estados Unidos está en una crisis tremenda, porque tiene pobres recontra pobres y ricos recontra ricos. No, este proceso económico no tiene una resolución. Ahora, nosotros
en este momento lo que nosotros tenemos que plantear y con mucha claridad es que en verdad, volviendo un poco, como decía el compañero, a las fuentes, nosotros tenemos que entender que el poder económico tiene que estar subordinado a los intereses de las grandes mayorías. Nosotros tenemos que lograr eso que dijo Perón, que la economía tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Y eso se subordina a través de la Constitución. Tiene razón la compañera cuando plantea y reivindica la necesidad de profundizar en el planteo político la necesidad de cambio constitucional. Una constitución en la Argentina, que es la Constitución de 1949, que tenía entre sus párrafos el párrafo que subordinaba al capital al interés común, al interés social. Eso quiere decir que el Estado y que nosotros, las organizaciones sociales, estamos por encima del capital y que el capital existirá en tanto y en cuanto esté subordinado al interés social. Hay que retomar esas lecturas, hay que retomar porque nosotros no tenemos manera de enfrentar con éxito y de vencer de manera superadora este proceso de capitalismo loco, de capitalismo que solo nos va a ofrecer desocupación, miseria y hambre para el conjunto del pueblo si no encontramos en las mejores valores de nuestra historia de qué manera resolvemos la subordinación del capital al conjunto y sobre todo a las organizaciones de los trabajadores y al Estado. El Estado tiene que tomar en sus manos, no hay otra manera, compañeros, tiene que tomar en sus manos la estrategia de la energía y la tiene que controlar también los trabajadores. Tiene que haber una energía que esté con un precio al servicio del pueblo y no al servicio de las grandes concentraciones. Este proceso en el que está la economía y el proceso social solo le trae hambre y desgracia al pueblo. Nosotros tenemos entonces las propuestas que les traen felicidad al pueblo. Tenemos que ser capaces, si podemos, con los mejores medios de comunicación que podamos crear, tenemos que ser capaces de desarrollar en las redes, de desarrollar nuestras mejores capacidades. También nuestro sindicato, en el proceso anterior, hizo una propuesta, presentó junto con un conjunto de 20 gremios, que terminamos quedando solo por la complicación de lo que era el armado ante el AFCA, pero presentamos un canal de televisión de los trabajadores para la ciudad de Buenos Aires, que tenía tecnología digital, y no fue aprobado. Digo, para marcar que también en algunas cosas perdimos porque no avanzamos como teníamos que avanzar. Y el argumento de por qué no fue aprobado era entre nosotros, ¿no? Pero era que si nos aprobaban a nosotros la carpeta, también le tenían que aprobar a La Nación, y que no querían crear otro canal más gorila, digamos. Bueno, el resultado es que el canal Los Trabajadores no lo tenemos, pero La Nación tiene una señal que sale al aire ahora, compañero. Digo, a donde tenemos que avanzar, avancemos, no tenemos que dudar, tenemos que tener discusión y cuestiones claras de ver a dónde vamos a avanzar, pero hay que avanzar, porque esta pelea es entre la soberanía del pueblo o entre el capital concentrado. Nosotros somos la organización más fuerte para garantizar la soberanía del pueblo, mucho más fuerte, no tengamos ninguna duda, que el sector político. Nosotros podemos parar el país, nosotros podemos marcar la derrota del enemigo, nosotros en la calle organizado y movilizado, y no tengamos duda que lo que plantea la corriente federal, que los 26 puntos que planteamos, que estas discusiones que estamos haciendo son el germen de una nueva CGT que va a ponerle freno. No hay ninguna opción, ninguna negociación posible con el liberalismo, ninguna negociación posible que no deje los derechos de nuestro pueblo en la calle. Así que fuerza, compañeros, y a seguir trabajando. Muchas gracias.